Hola amigos, aquí estoy de vuelta yo Nano624007 con la segunda parte de historias de terror que no son las típicas de YouTube. Bueno, aquí va la primera. Julián Pérez, es un hombre perezoso y holgazán, esposo de Maite y padre de 3 niños, Roberto de 8 años, María de 6, y Pedro de 1 año. Todas las noches veía programas de deportes en la televisión. El día 27 de marzo del año 2005, eran las 8 de la noche y Julián bajó a la sala, encendió el televisor y empezó a ver los deportes, como era su costumbre. Pero estaba acompañado de su pequeño hijo Pedro, quien por curiosidad tomó el control remoto y empezó a jugar con él. Cuando tomó el control accidentalmente cambió de canal, lo cual enfureció a Julián, quien inmediatamente llevó a Pedro con su madre, quien se encontraba en la habitación de arriba. Julián bajó nuevamente a la sala y observó la televisión. Se encontraba la señal en el canal número 1, este canal no existía en la señal de su aparato, solo se podía observar estática borroso. Cuando Julián estaba a punto de cambiar nuevamente al canal de deportes, el televisor empezó a transmitir imágenes en ese canal 1, a Julián le resultó extraño, así que se sentó en sillón para observar la señal. Pero más extraño sería lo que estaba a punto de ver. Todo parecía tomar forma e inmediatamente en la televisión se vio claramente una casa idéntica a la de sus vecinos. La casa repentinamente empezó a incendiarse. En ese momento la señal se interrumpió y el televisor regresó automáticamente al canal de deportes. Muy desconcertado, Julián rápidamente salió a la calle y se paró frente a la casa de sus vecinos, y no había ningún incendio, nada extraño. Al día siguiente, cuando Julián se encontraba en su trabajo, estaba muy distraído, trabajaba en una oficina del periódico local. Estaba sentado en su escritorio, sin hacer nada, solo pensando en el extraño suceso que le había ocurrido la noche anterior. Mientras estaba ahí, llegó su jefe, quien hizo a Julián brincar de su asiento con tremendo grito. Para esto se le paga. Para holgazanear. Ya me cansé de usted, señor Pérez, es un inepto. Está usted despedido. A lo que Julián respondió. No, señor. Quien está cansado soy yo. Y renuncio. No pienso seguir aguantando los gritos de un viejo decrépito como usted. Además, el sueldo es una miseria, avaro. Cuando Julián estaba llegando a su casa, se percató que había un gran movimiento en la calle, policías, bomberos, curiosos. Llegó y se dio cuenta de que la casa de sus vecinos estaba en ruinas. Julián le preguntó a su esposa qué pasó y ella le contó que hubo un incendio, al parecer por un cortocircuito, y que los vecinos murieron. Lo que Julián había visto en la televisión la noche anterior se había vuelto realidad. Julián entró a su casa y se plantó en su sillón, encendió el televisor esperando que la señal fuera interrumpida nuevamente. Pasaron las horas y llegaron las 8 de la noche. Julián se encontraba aún frente a su televisión. En ese momento la señal se interrumpió y nuevamente la televisión mostraba la estática del canal 1. Vamos, vamos, decía Julián. Nuevamente la estática desapareció para dar paso a una imagen. Parecía ser un sorteo de la lotería. En la esquina de la pantalla aparecía la fecha marzo 29, 2005, un día después. Julián rápidamente tomó papel y lápiz y apuntó el número ganador que mencionaban en la televisión. Salió a la calle y buscó la serie de números que había escrito hasta que la encontró. Al día siguiente, 19 de marzo de 2005, efectivamente, Julián se sacó la lotería, 100 millones de pesos. Rápidamente el dinero lo cegó y compró un departamento muy lujoso, pero antes, pasaron 3 días en los que seguía viendo cosas del futuro. Ganó mucho dinero en una carrera de caballos, y encontró el escondite de un ladrón un día antes de que la policía lo hubiese descubierto. Por él ofrecían una importante recompensa. En su nuevo hogar esperó ver la señal en su televisor, pero nunca llegó. Al parecer no era el televisor quien mostraba el futuro, sino la señal que llegaba a su antiguo hogar. Compró su antigua casa solo para seguir viendo esos mensajes del futuro. Ese día Julián fue a su antigua casa, en donde esperó la señal.
Llegaron las 8 de la noche y la señal apareció de nuevo, el canal 1 mostraba la estática, la imagen apareció pero lo que Julián observó era algo terrible, que nunca se esperó. Se observó a él mismo en un cementerio, vestido de negro y llorando frente a 3-4 ataúdes féretros a punto de ser sepultados. Julián salió de ahí rápidamente, llegó a su lujoso departamento el cual se encontraba rodeado de policías. Entró a su departamento y se encontró con un baño de sangre, su esposa Maite en la tina de baño sumergida en sangre, su hija de 6 años y su hijo de 8 recostados en la cama, también muertos, y la cuna del pequeño Pedro cubierta completamente de sangre. Mientras Julián se encontraba en su anterior casa esperando la señal del televisor, una banda de asaltantes entró a su departamento, se llevaron todas las cosas de valor y todo el dinero de la caja fuerte, para no dejar testigos, asesinaron cruelmente a Maite, la esposa de Julián y a sus 3 hijos. Julián se quedó sin familia, sin dinero, sin nada bueno. Esa fue la primera historia, espero que les haya gustado. Bueno, la segunda si da más miedo. Aquí va, eran cerca de las 9 y papá vino a darme las buenas noches. Mamá era la que siempre me acostaba y él venía cuando iba a ponerse el pijama, con lo cual no era de extrañar verlo desabrochándose la camisa o los zapatos. Mañana partido, me dijo sonriente mientras me acariciaba la cabeza. Sí, dije felizmente sin ocurrírseme nada que decir. Bueno, te dejo que descanses. Acuérdate mañana de desayunar bien, dijo acariciándose la pequeña calva que le estaba saliendo cada vez que mi padre me daba un consejo, se me quedaba grabado en la cabeza. Se despidió con un beso en la frente y cerró la puerta. Era extraño, pero cada vez que la puerta estaba cerrada, sobre todo de noche, no parecía mi habitación. Era como si me encontrase de repente en un sitio aislado de toda la casa, lejos de todo el mundo. La lámpara de cera que me habían regalado por mi cumpleaños contribuía a ello, pues proyectaba extrañas sombras con movimiento dentro de una luz verdosa que empapaba todo el cuarto. En mi despertador de las tortugas ninja, el segundero sonaba con violencia aunque normalmente no me percataba de su existencia. A lo lejos oía la voz de mis padres y una suave melodía. Aquella noche no parecían querer ver la tele. Tumbado boca arriba en la cama, pegué un poco la barbilla a mi pecho y miré la ventana. Desde aquel 6º piso y desde mi cama, lo único que veía era la luna suspendida en el aire, incompleta, sin fuerzas para dar luz. Giré la cabeza hacia la derecha y miré la puerta en la pared del pequeño trastero. Allí estaban mis juguetes y en noches como esa, en las que papá y mamá no veían la tele, se oían terribles gemidos y ruidos. Deseé con todas mis fuerzas que aquella noche no oyera nada, pues empezaba a sentir pánico y aunque luego de día no recordaba nada, algo me hacía pensar que si esa noche volvía a tener pesadillas lo recordaría para siempre. Pasó mucho tiempo sin que pasara nada. De vez en cuando oía alguna risa de mamá, como si papá le contara cosas graciosas y la música seguía sonando, aunque canciones distintas. El sudor frío se hizo presente en mi nuca y espalda cuando empezaron los ruidos. Eran ruidos extraños, como muelles oxidados y alguien dando pasos dentro del trastero. Ya no oía a papá ni a mamá. De repente empezaron aquellos gemidos y creí que la puerta del trastero se iba a abrir. ¡Papá! Grité con todas mis fuerzas. Los ruidos cesaron repentinamente, como si el solo hecho de llamar a mi padre los aterrase. En unos instantes estaba en mi cuarto y con la luz ya encendida, me abrazaba y escuchaba mis explicaciones. Pero tranquilo, el hombre del saco no existe, dijo disimulando una sonrisa. Sí, sí que existe. Yo lo oigo. Le expliqué. No me gustaba que pensase que eran cosas de niños. Entonces mi padre me guiñó el ojo y se me acercó al oído para susurrarme. Bueno, pues si existe, yo lo cazaré. Acto seguido se levantó y se dirigió hasta mi puerta. Luego salió y me miró. Bueno, hasta mañana. Recuerda que los monstruos no existen, dijo en voz alta disimulando oírse. Luego volvió a entrar en mi cuarto sin hacer ruido y cerró la puerta. Se sentó en la esquina de la pared de la puerta y la del trastero y se llevó el índice a los labios, indicándome que guardara silencio. Todo parecía un juego para él. La lámpara de cera volvió a hacer de las suyas.
Esta vez ya no se oía la música y por supuesto tampoco hablaban papá y mamá. Todo era un escandaloso silencio, a excepción de mi despertador que no hacía más que acelerar mi pulso. Tic-tac, 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 tic-tac. La luna aparecía y desaparecía tras mis párpados y estos parecían más pesados cada vez. Pero cuando estaba a punto de dormirme, los ruidos comenzaron una vez más y miré con los ojos como platos a mi padre. Papá no me miró pero puso la cara que ponía cuando el mando de la tele no funciona. Se puso de pie y dio 2 pasos, hasta quedar delante de la puerta del trastero. Los gemidos empezaron y mi padre, sin pensárselo 2 veces, abrió la puerta del trastero. La luz de la lámpara de cera no parecía entrar en el trastero y la oscuridad era más recalcada en él. Al abrir la puerta, los ruidos se agigantaron un poco y yo comencé a estremecerme en la cama. Papá, él se giró y puso de nuevo el índice delante de su sonrisa, como si no quisiera que lo sorprendiesen porque estaba a punto de gastar una broma. Entonces algo brilló dentro del trastero y escuché un pequeño silbido. Un segundo después, la cabeza de mi padre, desprendida del cuerpo, chocaba contra la lámpara de cera, haciéndola añicos y todo se envolvió en oscuridad. Fui incapaz de reaccionar, me quedé petrificado mirando la forma negra en el suelo que era la cabeza de mi padre. En la penumbra empecé a escuchar un goteo y pensé que era de sangre. Algo salió del armario y al andar hacía aquellos ruidos extraños que se oían en el trastero y resonaban con estrépito en mi cabeza. Avanzó hasta donde yo miraba, cogió la cabeza de mi padre y la metió en un saco que arrastraba y donde parecía llevar otras cabezas. Luego volvió al trastero haciendo los mismos ruidos y cerró la puerta tras de sí. En breves instantes mi madre entraría en mi cuarto para ver si todo iba bien y encendería la luz. No tenía ni idea de cómo explicarle lo que había sucedido. Bueno, esa fue la segunda historia y ya saben qué hacer si quieren otra parte. Bueno, hasta el próximo vídeo. Se despide Nano62, 40, 07 y suscríbanse si les gustó el vídeo. Despide Nano62, 40, 07 y suscríbanse si les gustó el vídeo.